¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo hoy voy a empezar contándote una historia y yo quiero que, sin explicarte de lo que voy a hablar, que igual por el título lo puedes intuir, me digas qué te transmite. Puede que ya la conozcas porque es una historia muy conocida y sobre un personaje muy conocido, pero igualmente yo no la conocía así que... Y es que te voy a explicar o te voy a hablar de la historia de amor de Frida Kahlo con Diego, su marido, el hombre con el que se casó. Y quiero que, escuchando esta historia, hagas la reflexión, lo escribas en comentarios o lo reflexiones tú mismo o misma sobre qué te transmite o qué piensas. Que la primera vez que se vieron fue en 1922. Ella está en la Escuela Nacional Preparatoria como estudiante, tenía 15 años y Diego fue a su escuela a pintar un mural porque él era artista. Ella quedó completamente enamorada de este señor, pero bueno, se quedó ahí, ¿no? Ella era una estudiante y no lo volvió a ver. Hasta que pasaron los años y Frida, cuando cumplió los 18, tuvo un accidente en el que tuvo múltiples fracturas, estuvo muy malita de salud y le afectó mucho en su vida. Entonces ella en ese momento lo que hizo fue refugiarse en el arte, en la pintura, y fue entonces cuando decidió acudir a Diego, buscar a Diego para enseñarles todas las obras que había pintado. Más concretamente en 1928, él quedó fascinado por su talento. Poco después iniciaron un romance, un año después, literalmente en 1929, que ya se casaron. Él tenía 42 y ella 22. Ya empezó un poco marcado por los extremos, tanto por una diferencia grande de edad y porque Diego en ese momento era carismático, era famoso, se conocía que era mujeriego, era de estas personas expansivas que te cautivan, que te comen mucho el oído y que atrapan, ¿no? Muy magnética. Y por otro lado tenemos a Frida, que era un amor, tensa, ella era emocional, apasionada. La madre de Frida calificó esta relación o definió esta unión con una frase bastante brutal, que era: es un matrimonio entre un elefante y una paloma. Supongo que haciendo relevancia a la diferencia tan grande que había entre ambos, ¿no? Es como si pones una paloma y un elefante al lado, que choca la diferencia entre ambos animales, ¿no? Aquí viene donde las que se empiezan a poner un poco feas, y es que la relación se volvió en un vaivén constante de amor, infidelidad, reconciliación y así constantemente. Diego tenía aventuras, o se conoció que tuvo aventuras con múltiples mujeres, ella se enteró, pero es que lo más fuerte fue que una de las infidelidades fue con la hermana de Frida, que se llamaba Cristina Kahlo, y eso ya para Frida fue algo devastador, la afectó muchísimo. Dice que incluso le afectó más eso que el accidente, todo quedó recogido en sus escritos. Bueno, literalmente escribió: esa herida era incluso más fuerte que la de su accidente. Pero mi chica Frida no lo acabó dejando, no lo dejó del todo. Se separaron en 1939, pero al año siguiente volvieron a reconciliarse. Y aquí vemos un patrón que no sé si tú podrías empezar a intuir por dónde van los tiros, que aunque el vínculo te hace mucho daño, la idea de soltarlo parece algo imposible. El rol que tenía Frida en esta relación era el siguiente: ella cuidaba a Diego, lo acompañaba a sus viajes, lo apoyaba en su carrera, incluso cuando él se veía envuelto en escándalos políticos o personales, ella estaba ahí, siendo su ancla, apoyándolo en todo, acompañándole a todos los sitios. En sus cartas, Frida escribía frases como: Diego es mi niño, mi amante, mi universo, no puedo vivir sin él. Y Frida se borraba a ella misma en nombre de Diego, al mismo tiempo que lo convertía en el tema central tanto de su vida como de su obra. Su rostro aparecía en todos lados. Pues bueno, si lo has intuido, no sé si Frida encaja perfectamente en el patrón por lo que lo que popularmente se conoce como el síndrome del Salvador, de la Salvadora, y es que
Tu identidad ya no se entiende sin el otro, aunque te duela. Te dejas a ti mismo de lado, aunque te duela. Intentas salvar, justificar todo lo que hace en otro, teniendo esperanzas de que va a cambiar, incluso engañarte con tu propia hermana y demostrarte una y otra vez que sigue el mismo patrón, pero ella seguía ahí. En 1940 volvieron a casarse en San Francisco después de haberse divorciado bajo nuevas condiciones. Vaya, ella cedió y se acordó que le daría más libertad a él y él intentaría cuidarse de no hacerla sufrir. Sorpresa, se repitió el ciclo, siguieron habiendo infidelidades, reconciliaciones y mucho dolor de por medio que casi siempre sufría Frida. Hasta el final de sus días, de su vida, nunca soltó a Diego, incluso en su lecho de muerte, ella murió en 1954, lo mencionaba como su gran amor. Y Diego, por su parte, admitió después que la vida con Frida fue lo más maravilloso y lo más doloroso de su existencia. Lo que te decía, ¿por qué es codependencia y por qué encaja? Porque muestra esos rasgos de el sacrificio constante personal de Frida, aguantaba infidelidades y traición con tal de no perderlo. La fusión identitaria, es decir, su obra y su vida giraban en torno a él. Ese miedo de soltar, que incluso tras el divorcio volvió a casarse con él. Ese rol de salvadora en que Frida lo justificaba todo el tiempo, lo perdonaba y trataba de mantenerlo a su lado, aunque eso la estaba consumiendo. En psicología, esto no es lo que podemos idealizar, lo que se ha visto, porque yo creo que este patrón lo hemos podido ver en películas, en series, como algo, uy, cómo la ama, qué bonito, todo esto, pero es que no es amor romántico, es codependencia emocional, lo que te decía, el síndrome del salvador de la salvadora, ese patrón en la relación en el que el otro se convierte en una especie de droga al que no puedes renunciar. Por eso se ha comparado muchas veces el síndrome del salvador o el estar en una relación dependiente de pareja con tener una adicción, estar como si estuvieses adicto a una droga, porque es un tipo de obsesión, un tipo de patrón en el que parece que estás atrapado, como que te cuesta muchísimo salir y es así, pero incluso sumándole otro factor, entra en juego el sistema del apego, que es lo que lo hace muchísimo más complejo. Cositas aquí, lo dicho. Esto es algo que se ha romantizado mucho y yo en este episodio tengo el objetivo principal de que si tú te sientes identificado con Frida o aunque no estés en una relación, estás atado a una persona con la esperanza de que vaya a cambiar, de que la puedes cuidar, te sientes muy bien cuando logras estar ahí para esa persona, pero después te acabas sintiendo muy mal. Yo quiero que adquieras un poco de compasión y de entendimiento, y si estás al lado de una persona que lo está sufriendo, que también lo entiendas, porque hay personas que al leer la historia de Frida pueden pensar, qué tonta, ¿cómo puedo aguantar eso? ¿Cómo puedo aguantar toda una vida, que solo vivimos una vez, atada a un hombre que solo le hacía sufrir? Y es que es mucho más complejo que únicamente darte cuenta de las cosas, el ser tonta, ingenua o no serlo, y es que no va de eso. Por eso quiero que si estás en una situación así, no la achaques a tu valor, intentemos que tenga el menor impacto posible y que poco a poco con el tiempo, cuando tú te sientas preparado o preparada, que puedas ir tomando las decisiones, las acciones para salir de ahí y que el día de mañana no tengas que volver a entrar. E igual que hablaba en el episodio anterior que de reprimir la rabia, que le pasaba mucho más a mujeres que a hombres, por cultura, no por nada en concreto, yo creo que esto también les suele suceder más. Aunque he visto casos de todo, ojo, que yo en la práctica clínica he visto casos tanto de hombres como de mujeres. Pero es verdad que igual en las mujeres está más normalizado también, porque culturalmente yo creo que esto es lo que hemos visto, o al menos yo lo he visto, en las abuelas. Desvivirse por y para el marido a toda costa, cuidarlo, entrar en ese rol de te cuido y es lo que me hace sentir bien y valiosa como mujer. Incluso podría haber algo de esto en alguna de las tendencias actuales de midwife, tradwife, no sé cómo se llame, que no digo que haya nada de malo en esto. Ojo, que aquí es donde voy a distinguir. El problema viene cuando te abandonas a ti mismo, te dejas a ti mismo a costa de cuidar y satisfacer a los demás. Una cosa es ser empática, ser cuidador, ser cuidadora,
Y otra cosa muy distinta es dejarte a ti en un segundo plano totalmente, descuidarte, perderte a costa de cuidar a los demás porque piensas que es lo único que te hace valiosa. Y yo creo que es uno de los peligros de la cultura del tradwife, esposa que se queda en casa cuidando a los hijos y dándolo todo y más por su familia. Está genial, se lo das todo por tu familia, pero eso puede tener el peligro de quedes relegado a un segundo plano, normalices ciertas cosas que no tienen por qué ser normales, ¿vale? Es decir, está muy bien, quien tome la decisión de una forma sana está guay, pero no está bien cuando tomas la decisión desde tu valía personal, ¿vale? No te hace más valioso el desvivirte o pensar que vas a salvar al resto de personas. Dicho esto, ¿qué diferencia hay entre ser empático, querer cuidar y ser codependiente? En justo eso, que una cosa es que te guste cuidar, te guste estar atento a las otras personas, pero que te tengas en cuenta a ti también, que si hay algo que te hace daño, como a Frida le hacía daño las infidelidades, las traiciones, que puedas verlo y no tengas esa idea de yo lo puedo cambiar. Porque cuando yo veo un avance, una mejora que ha tenido que ver conmigo, porque yo la acompaño, porque yo estoy a su lado, porque yo confío en el proceso, me hace sentir bien, porque lo asocio a que yo estoy consiguiendo que esa persona cambie, pero eso siempre acaba en frustración, porque si esa persona no quiere cambiar, tú no la puedes obligar a cambiar o no eres una salvadora. Por eso se llama el síndrome del salvador. No eres una salvadora, es imposible que salves a todo el mundo, ¿vale? Entonces, yo tengo muy presente algunos casos que he visto. Recuerdo un caso que me decía, es que yo no quiero dejar de cuidar. A mí cuidar me hace ser feliz, ser detallista me hace ser feliz. Lo disfruto. Yo no quiero dejar de ser así. Y es que no tienes que dejar de ser así, no tienes que perder tu esencia. Simplemente detectar el momento en el que esto está pasando tus límites y no aceptarlo todo con tal de hacer eso. Es más, de hecho, un patrón que se repite mucho, porque el caso de Frida era su pareja, era una relación, era un matrimonio, y ella estaba ahí dentro atrapada, pero hay casos en los que se da esto sin incluso llegar a ser una relación. Y siendo honesta, el 90% de casos que he visto han sido así. Han sido de personas que no estaban en una relación formal, son personas que habían empezado a intimar con otras, a tener algo no consolidado con otra persona y nunca se llegaba a consolidar porque se quedaba atrapada en esa fase previa y en esas promesas y en ese yo voy a conseguir salvarlo, pero nunca llegaba ese momento de salvarlo y al final la persona se acababa sintiendo tonta, utilizada, frustrada y muy mal con ella misma. O incluso pues que no hubiese llegado a pasar nada con esa persona y esa persona estuviese como engañando a la otra y esa aún seguía allí. Y repito, esto no hace a la persona tonta, esto no hace a la persona ingenua, ¿vale? Sobre todo, si tienes a una persona a tu alrededor que está pasando y viviendo esto, no la juzgues, porque ahora te voy a explicar, yo ahora quiero que entiendas a nivel neurobiológico qué le está pasando ¿qué te está pasando a ti o qué le está pasando a esa persona de tu entorno que está pasando por eso? Como te decía, se dice que parece una adicción, ¿no? Porque eres como adicta a la otra persona y te cuesta mucho desprenderte de eso porque es como una droga. Y es que imagínate si a que se active el circuito de recompensa, que es el mismo que se activa cuando tú eres adicto, se activa el sistema de apego. Imagínatelo. O sea, tenemos por un lado el sistema de recompensa, que es lo que te hace motivarte, moverte a ir a buscar esa droga porque sabes que te va a hacer sentir bien y una vez lo haces se consolida y esa asociación se hace muy fuerte. Imagínate si a eso le añades otra sustancia que es la oxitocina, que es la hormona que le llaman del amor, esa hormona que se libera cuando te dan abrazos, cuando sientes ese cariño, esa calidez de las otras personas y que tiene un efecto inhibidor sobre el eje del estrés, que es por eso que cuando estás con la gente que quieres te sientes más calmado, más relajado, baja el cortisol y eso te hace sentir más también conectado con esa persona. Súmale también otro cóctel de químicos que se produce cuando te enamoras, cuando sientes cosas por otra persona. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa con esto? Una persona que está enganchada a otra no está enganchada a una droga que puede evitar ver cada día y ya está. Sí, obviamente tenemos que intentar obtener el menos contacto posible con esa persona si queremos desengancharnos de ella, hablando como en términos de adicción, pero al final no es tan fácil,
porque ya no solo un objeto externo que yo dejo de ver y junto con un tratamiento y con abstinencia parece que mi cuerpo vuelve a la homeostasis. Con una persona hay implicados otros factores como sería el sentirme traicionado, el sentir amor, el sistema del apego, el sentirme calmado, porque yo cuando voy a buscar a esa persona no estoy buscando placer, como lo hago cuando estoy buscando una droga. Estoy buscando el sentirme físicamente seguro, el sentirme seguro emocionalmente, conectado emocionalmente, tranquilo, que es lo que sucede cuando yo tengo apego a otra persona. Me uno a otras personas. Esto sí tiene sentido a nivel de supervivencia, ¿no? Que mi cuerpo quiera ir o que se produzca una asociación más placentera, más fuerte cuando alguien me está proporcionando esa calma y esa seguridad, porque ahí tengo que ir según la supervivencia para estar a salvo. Así que mi cuerpo me va a hacer ir ahí. Y es una asociación tan fuerte, un cóctel tan fuerte, que se te cae el mundo entero. Toda la seguridad que tienes de tu mundo se cae por completo en ese momento. Cuando tú te alejas de esa persona, al igual que cuando te acercas, se inhibe el eje del estrés, tú estás más tranquilo. Cuando te alejas pasa todo lo contrario. De repente sientes una amenaza enorme, estás perdiendo tu punto de seguridad, tu ancla, todo lo que sientes que te hace estar bien en este mundo. Sucede y se ha visto, y además yo lo he comprobado en mi práctica, que este tipo de patrón de relacionarse ocurre en personas que provienen de familias disfuncionales en las que hay una persona o uno de los cuidadores principales, como sería el padre, la madre, tienen una adicción, que han tenido alguna enfermedad, algún tipo de trastorno, ya sea físico como mental, o hay algún tipo de patrón disfuncional que hacen que uno de esos cuidadores sea el foco de atención en esa familia. Y el niño, la persona que es ahora codependiente, pasó a cuidar e intentar salvar a esta persona e intentar hacer sentir bien a esta persona. Entonces, al final tú te acabas acostumbrando a este tipo de relaciones en los que tienes que salvar o tienes que ir detrás de la persona. Y hay momentos buenos en los que ves que la persona mejora y de repente hay otro momento en el que ves que vuelve a recaer, que tienes que estar ahí, que tienes que cuidar, que tienes que acompañar, pero tú no eres el foco de atención, no tienes relaciones estables, seguras, es inestable y disfuncional. Y todo recae en ti. Así que te acostumbras a este tipo de rol. ¿Y qué hacemos con esto? Primero de todo tienes que ser paciente contigo. Quiero que si estás dentro de la relación, aun si no te atreves a dar el paso, busques que tu cuerpo pueda segregar oxitocina en otros lugares. Si te cuesta el contacto físico con otras personas que no son la persona con la que sientes esa codependencia, dar gestos de aprecio, de cariño, todo eso, que puedas buscarlo en entornos seguros, siempre sin pasar los límites que tienes tu físico. No quiero que sientas que pasas todos tus límites, que lo pasas todo por alto. Quiero que si te expones a obtener esas liberaciones de oxitocina en otros lugares, que sean entornos seguros y que tú te vayas sintiendo seguro. No quiero que des un abrazo si sientes que eso va a pasar tus límites o lo que sea. También que te lo puedas dar a ti mismo. Que empieces, puede parecer una tontería, pero que te puedas dar cariño a ti mismo y seguridad, ¿vale? Tenemos que restablecer la sensación de seguridad de dónde te viene, que no solo te venga de esa persona a la que eres codependiente ahora mismo, sino que te pueda venir de otros lugares. Y esto aplica lo mismo a relaciones dependientes, que no es lo mismo codependiente que dependiente. La diferencia principal es que una dependiente no tiene la necesidad de salvar a la otra persona, pero sí su valía y su bienestar depende en gran medida de la validación de la persona, la pareja, y su bienestar depende 100% de la otra persona. En los dos casos tiene que haber esta parte de ir a buscar esta sensación de bienestar, de seguridad en entornos seguros y en uno mismo. Después, que le pueda dar un significado a la liberación de oxitocina, ¿no? Cuando tengo esas sensaciones de estar atada, yo no tengo que liberarme o inhibir completamente que mi cuerpo libere oxitocina, que mi cuerpo se tenga que apegar a otras personas. No. Eso no lo tengo que evitar porque eso es maravilloso, que tu cuerpo libere oxitocina. Por eso yo creo que unas 50.000 veces al año se dicen las noticias: dar abrazos mejora tu estado de ánimo, dar besos mejora tu estado de ánimo, el día del beso, el día del abrazo, el día de no sé qué. Por algo es, tiene un sentido. Pero sí que hacerlo en un entorno seguro y entendiéndote sobre todo. Después hay una manifestación típica que se da, que lo explica Katman, y le llaman el triángulo dramático de Katman. Y puede que te sientas identificado en que si
has estado en este tipo de relaciones puedas haber adquirido estos roles, ¿vale? En primer lugar, el codependiente, seas tú, sea tu amigo, quien sea, empieza de salvador. Lo que decía, ¿no? Yo quiero salvar a esa persona que veo como víctima. Con el tiempo lo que pasa es que no logro cambiarlo. Lo intento con todas mis fuerzas, pero no lo consigo. Y eso me hace acumular mucha frustración, porque aunque sientas bienestar en algunos momentos, en general es que tú le estás poniendo un esfuerzo enorme y ves que eso no tiene resultado y que siempre acaba en lo mismo. Así que ahí puedes volverte perseguidor, que quiere decir que yo le digo a la otra persona que lo estás dando todo por él, que no está cambiando, que no está haciendo nada, entonces le recriminas y a esto se le llama el perseguidor. Y entonces ahí tú eres la víctima, pasas a ser la víctima y la otra persona, con tal de que no te vayas, te promete cosas, te dice cosas, hasta que tú vuelves ahí y se vuelve a repetir el ciclo en el que tú intentas salvar a la otra persona, te frustras, eres perseguidor y la otra persona vuelve a hacer lo mismo. Así que si te identificas en este círculo vicioso, puedes ver por dónde hay que romperlo, ¿no? Cosas importantes aparte de lo de la oxitocina, en que tú puedas gestionarlo, ¿vale? Aquí volvemos a foco hacia adentro, foco hacia arriba y foco hacia afuera. Poniendo el foco hacia adentro. ¿Qué me puedo llevar de este episodio? Obviamente, si te has sentido identificada con todo lo que te he dicho, en primer lugar, compasión, ¿vale? Quiero darte un abrazo virtual, obviamente, no, ojalá te lo pudiese dar físico, pero te quiero dar un abrazo enorme y decirte que tengas paciencia contigo, que seas amable, que todo lo que vayas a hacer en tu camino lo hagas teniendo en cuenta que no eres peor persona, no vales menos por haber estado en este rol, por estar en este rol y por tener esta tendencia. No has elegido la vida que has tenido ni has elegido entrar en una relación tóxica. Es algo más inconsciente y que a día de hoy espero que ya tengas claro, y eso, que no afecte más a tu autoestima. Tu valor va más allá de esta relación y de las decisiones que has tomado en esta relación. Trabaja tu autoestima. No me voy a poner aquí a explayarme en el tema de la autoestima porque creo que entonces ya podríamos hacer como 3 horas de episodio. En segundo lugar, pues límites. Ya lo dije en el episodio anterior, pero se viene un episodio de límites próximamente porque creo que es un tema central. En tercer lugar, que trabajes en tus necesidades, pongas atención a tus necesidades y deseos, que identifiques qué necesidades tienes y que aprendas a satisfacerlas sin culpa. También tienes la necesidad de que te cuiden, también tienes la necesidad de tener espacio, de tener tus momentos, de no desvivirte por la otra persona y no solo te enfoques en las necesidades ajenas. Para tu momento, ¿qué necesitas tú? Porque es que igual ni te lo has parado a preguntar. E intentes que en las relaciones que tengas o en la relación que tengas se satisfaga esto. El punto más importante y el último, bueno, el penúltimo, dosis de realidad, ¿vale? Aquí quiero que dejes negociaciones en tu mente de es que y justificaciones y como Frida el justificarlo todo y aceptes la realidad de quién es el otro, de las intenciones que tiene y de las acciones que lleva a cabo. También que seas consciente de lo que puedes y no puedes controlar. Por mucho que quieras, le pongas la intención, seas una maravillosa persona, no puedes controlar que esa persona vuelva a sus conductas que no son sanas, a que vuelva a hacerte daño. Eso no lo controlas. Que salgas un poco, aunque pueda sonar un poco negativo, que no vivas en la fantasía y vivas en la realidad. Y la última es que puedas encontrar un equilibrio en tus conductas. Y quiere decir que intentes evitar los extremos que son típicos en la codependencia, ¿no? Que pases de la víctima al salvador, al perseguidor. Son todos puntos muy extremos de víctima. Me pongo en el rol de que me estás haciendo algo horrible, que sí, y me tienes que convencer. Salvador, tengo que salvarte a toda costa, tengo que conseguir que estés bien, sacarte de donde estás, cambiar tus conductas. Y perseguidor, te exijo. Se me ha quedado sin batería y ahora ya no sé por dónde iba. Bueno, foco hacia adentro, que ganes confianza en ti misma poco a poco y que te lo puedas proporcionar. Foco hacia arriba.
a nivel de reflexiones, pensamientos. Yo creo que ya lo he hecho en un principio. Hoy no lo he dejado tanto para el final. Creo que todo lo que tenía que decir al final del episodio sobre los 3 focos los he ido diciendo a lo largo del episodio. Pero bueno, como para compactar ese conocimiento, foco hacia arriba, que dejemos de romantizar el perdernos a nosotros mismos por querer a otra persona. El amor es muy bonito, pero no tiene por qué implicar que yo me pierda a mí. Y que lo que hemos visto en nuestras abuelas, en nuestras madres, de darlo todo, cuidar a todo el mundo, e incluso si ellas estaban agotadas, exhaustas, rotas, que a toda costa se dejaban de lado por todo el mundo. Y sí, obviamente, no quiero meterme en jardines, no quiero generalizar. Sé que hay situaciones en las que no queda otra y tienes que tirar hacia adelante, pero hay otras situaciones en las que igual sí que se puede hacer algo diferente y no dejarte tanto de lado a ti misma, que a veces no es todo tan extremo. Entiendo que hay situaciones que sí, ojo. Así que si tú esto lo detectas otra vez en series, películas, en tu entorno, en tu abuela, en tu madre, en tu padre, en alguna amiga, aquí va el foco hacia afuera. No lo romantices, pero sobre todo si estás al lado de otra persona acompañándola en este proceso, no la juzgues, no la hagas sentir peor y no intentes ser tú el salvador aquí de la otra persona, porque esa persona tiene que poco a poco hacer su proceso y salir de ahí por su cuenta. Entonces lo que puedes hacer tú al lado de esta persona es acompañarla. Si en algún momento eso te afecta además, por supuesto, también cuidarte, ¿no? Que aquí no vamos a llevar la contraria con todo lo que he dicho, pero que puedas validarla en cosas positivas, que le hagas de espejo, que le hagas ver sus valores, lo que ves en esa persona que tanto que puedes admirar, que consideras que es muy valioso y que puedan ser mensajes que va a interiorizar, que tiene valor intrínsecamente y no únicamente por estar en esa relación, que también ayude a desatar un poco esa identidad de la otra persona y de cuidar a los demás, y que estés a su lado, que pueda ser esa parte de oxitocina que necesita y que intentes ir por ahí, no tanto de convencerla en dejar la relación, porque igual las necesidades que hay detrás de esta amiga, de esta persona o amigo, es ganar autoestima, el ganar confianza, el ver que tiene valor más allá de ella misma, y puedes modelar, puedes utilizar ejemplos externos para hablar del tema con compasión. Si sale la conversación de alguna peli, de alguna serie, de alguien cercano que puede estar pasando por lo mismo, que puedas, teniendo en cuenta todo lo que he hablado, explicar, aportar el punto de vista externo para que la otra persona también igual diga, ostras, es verdad, le está pasando esto y lo otro. Así que por ahí va todo. Espero que te haya gustado, que te haya aportado, y cualquier cosa, ya sabéis, mi link de terapia lo dejo en la descripción. Si quieres hacer terapia conmigo, si te ha gustado, dale, y le quieres dar like, estrellas, lo que sea. Si me quieres dejar un comentario, aquí estoy. Y muchas gracias por escucharme, por estar. Un besito y mucho amor y mucha oxitocina para ti, ¿vale?